Bueno, veníamos diciendo un poco la transformación de los 90. Venía comentando lo siguiente, que la política económica y la política social eran dos aspectos del mismo proceso, sobre todo del modelo justicialista, ¿sí? Venía comentando un poco que ese modelo lo que tenía era un doble fenómeno de inclusión-exclusión. O sea, como la única vía de inclusión real era al sistema de derechos sociales, era el empleo formal, todo aquel que no lograba insertarse en ese esquema de empleo formal quedaba excluido. Un ejemplo por ahí, el más conocido era esos sectores que llegaban incluso a las grandes ciudades en busca de empleo y no encontraban acomodo por ahí en la fábrica y terminaban haciendo venta ambulante. Por ahí vendían ballenitas en los colectivos en una época, o después empezaron a vender en las calles autitos o diferentes cosas. Esos eran sectores básicamente excluidos. O sea, el sistema incluía y excluía al mismo tiempo. Pero decíamos que básicamente lo que sucedía era que para esos sectores que quedaban excluidos, la mirada que había era que era un problema de transición. ¿De transición a qué? Era, uno quedaba excluido entre que llegaba a la urbe, a la ciudad, y entraba al empleo formal. En ese proceso quedaba excluido, y por lo tanto, en ese proceso de exclusión, intervenía la caridad, veníamos comentando. Y de ahí en más era vista la caridad como una forma de intervención sobre ese sector. Lo que comentábamos era que claramente en los 90, o a partir sobre todo del proceso de desindustrialización que se da con el aperturismo, era que quedaba claro que ya no era un problema de mera transición. No era un pobre que en algún momento iba a encontrar acomodo en una estructura laboral formal, sino que el problema empezaba a ocupar varias generaciones ya. En los 90 lo que va a pasar es que esos sectores excluidos van a pasar de la caridad a la asistencia. Gabriel comenta que el padre de él vendía ballenitas. Las ballenitas eran unas tiritas que se usaban adentro de las camisas para tener los cuellos rectos. Entonces, cuando uno se ponía corbata y demás, se ponía la ballenita. Y las ballenitas se quebraban, se rompían. Piensen que era una época que también todo el mundo se vestía de otra manera. O sea, un profesor universitario generalmente usaba saco y corbata y iba muy formal a trabajar. Entonces, las ballenitas era algo que se usaba mucho. Y se vendían en los colectivos. Decíamos esto, entonces, lo que va a pasar con ese proceso de aperturismo es la desindustrialización. Decíamos que iba a disminuir el empleo formal. ¿Se acuerdan que hablábamos de todas esas transformaciones? Bueno, entre otras lo que iba a suceder también, obviamente, era que los derechos también iban a modificarse. Y yo siempre dije, o siempre tengo esta sospecha, que quizás el mayor avance del neoliberalismo en los 90 fue la propia concepción de la pobreza. Hace un rato comentábamos, antes de grabar, que en el fondo pareciera ser que América Latina tuvo más influencia de un modelo de trabajo social, ¿no? Más vinculado a Norteamérica, el modelo más norteamericano, que tiende a pensar que la pobreza responde a un problema de pobres. O sea, el problema de la pobreza es un problema de intervención sobre el pobre. ¿Por qué? Porque es un problema del comportamiento del pobre. El pobre es pobre porque no estudia, o es pobre porque tiene muchos hijos, y tiene muchos hijos no puede. ¿Se entiende esta lógica? Es un problema de comportamiento, por lo tanto, la intervención debe modificar el comportamiento. Es heredera de esto que decíamos, del estructural funcionalismo de Parsons. ¿Se acuerda? Esta idea de la norma y del comportamiento que se sale de la norma, por lo tanto, hay que tratar de intervenir para volverlo hacia la norma, el comportamiento. Entonces, si es pobre y tiene muchos hijos, hay que en algún punto intervenir para que no los tenga. Entonces, que se dedique a estudiar, a hacer otras cosas, mejorar su formación. Yo creo que en los 90, al romperse este paradigma del trabajo, el trabajo deja de garantizar la inclusión. Hoy se puede trabajar y ser pobre. No es incompatible el trabajo y la pobreza. Hoy se puede trabajar y no acceder a derechos. ¿Por qué? Y porque hoy no es incompatible el trabajo informal y la vida. De hecho, en los niveles de trabajo informal superan el 60% en la Argentina. Por lo tanto, queda claro que es un sistema y un mundo diferente al de 1960 o 1970 o 1980. Lo que yo les comentaba era, sin embargo, el sistema de valores lo seguimos sosteniendo, aunque veamos que son inviables. Lo que observamos es básicamente eso. Sin embargo, insistimos, se sigue sosteniendo el derecho al trabajo, aunque es claro que es inviable hoy asignar toda la fuerza de trabajo disponible, porque no alcanza, o sea, porque hay mucho más la fuerza de trabajo disponible
que las posibilidades de una economía de mercado. Y es importante resaltar esto. Yo no digo que es demasiado para el universo, no, digo que es demasiado para una organización basada en una economía de mercado. O sea, para un ordenamiento como el que tenemos nosotros, hay demasiada gente. Ustedes me dirán, ¿y se puede cambiar el ordenamiento? A mí la historia de la humanidad me ha demostrado que todo cambia. O sea, queda claro que si los romanos han dejado de gobernar el mundo, queda claro que todo cambia. No tengo claro cómo, pero sí tengo claro que las cosas cambian. Dicho esto, sí lo que va a marcar los 90 es, insisto, el paso de esa caridad para el excluido. Va a haber un cambio cualitativo, insisto. No es solamente la cantidad de excluidos, sino también la forma en que se lo percibe a la exclusión. Hasta antes, la exclusión, yo creo que respondía al modelo de política social europeo, donde, insisto, la sociedad, el individuo era visto como un resultado de la sociedad, por lo tanto, la pobreza era vista como un problema de procesos sociales. Y la intervención tenía que verse como a nivel de esa estructura, e interviniendo para modificar esos procesos de desigualdad. ¿Se entiende esta visión? Mientras que la mirada norteamericana es la sociedad es un conjunto de individuos, es así visto. Esos individuos interactúan, esas interacciones dan lugar a comportamientos, esos comportamientos se pueden desviar de la norma. Por lo tanto, hay que intervenir para volverlos a adecuar esos comportamientos a la norma. Por lo tanto, es una mirada de la pobreza totalmente distinta. Entonces, ahí sí la intervención va a ser en el caso de específico de la familia que no pueda garantizar, ¿se entiende, no? La situación, esto que comentábamos, y la intervención va a estar orientada específicamente, bajo esa mirada, a modificar comportamientos. Y pensemos en el fondo, si cuando uno piensa la asignación universal por hijo, es muy diferente. Todos los programas de transferencias condicionadas, todos los programas, ¿qué es un programa de transferencias condicionadas? Son los programas que empiezan a desarrollarse a partir de los 90. Y tienen que ver con la noción de la asistencia como derecho. En los 90, bajo la teoría clásica, la pobreza era vista como un problema de desequilibrio. ¿Qué significa desequilibrio? Lo que se decía en los 90 es, los mercados se están adecuando a la etapa de globalización, ¿se entiende, no? Como se están adecuando a la globalización, hay un desequilibrio entre ofertas, demanda, por lo tanto hay fuerza de trabajo que fluctúa. Hay que intervenir momentáneamente ¿para qué? Para que la fuerza de trabajo siga formándose porque ya se va a equilibrar el mercado. Por eso los primeros programas están pensados para empleo y formación, sobre todo a principios de los 90. ¿Sí? De hecho, se mostraban en esa época como casos exitosos lo que era el sudeste asiático. Se mostraban esos países que del subdesarrollo habían logrado desarrollarse. ¿Hasta cuándo funcionó eso? Hasta el 98. En el 98, cuando se da la crisis de Asia, quedaba claro que del subdesarrollo no se pasaba al desarrollo como habían dicho, y también se empezó a ver que la pobreza empezaba a ser mucho más grande de lo que uno imaginaba. Ya para el 98 empiezan a aparecer otro tipo de programas diferentes que empiezan a hacer más hincapié en la cuestión de son los comportamientos. El primer programa es el Progresa Mexicano, que aparece tempranamente en el 94, pero que rápidamente se extiende. Piensen que, ¿qué es la asignación por hijo? Es un tipo particular de programa de transferencias condicionadas. ¿A qué están condicionadas las transferencias? Al cumplimiento de dos requisitos: vacunación y educación. Tiene que ver con la lógica de que el pobre es pobre, primero porque no cuida su salud, y no cuida su salud porque es pobre, porque no tiene información. Por lo tanto, hay que intervenir en estos dos elementos centrales, que son, lo educo para que consiga mejores puestos de trabajo y demás. A esto condiciono el ingreso. Por eso se llama transferencia condicionada. Pero es la lógica de si intervengo en el comportamiento y cambio el comportamiento, esto cambia. Se entiende que hay como una dimensión muy individual de la intervención o de la lógica. Y en estos programas la trabajadora social lo que hace es verificar el cumplimiento. Esta sería la tarea específica. Y es también cierto entonces que hay un trabajo social que muchos dispositivos lo ponen como un trabajo de control. O sea, no es menos cierto esto también, porque a ver, muchas veces la institución condiciona. ¿Por qué? Y porque la institución asigna roles. O sea, uno no va en abstracto, a ver, así como yo no estoy en abstracto como docente en una universidad, sino que soy una persona concreta con roles muy específicos
en la institución universitaria. De hecho, estos Zoom, estos Instagram, no dejan de tener ese aspecto específico del rol docente universitario. ¿Se entiende, no? Lo mismo pasa en cualquier otra institución, dicho sea de paso. ¿A qué me refiero con esto? En cualquier institución se asignan roles. Esto es lo que quiero decir, ni más ni menos. Y esto vale para la institución universitaria como cualquier otra. En el Una 92 pregunta. entré a la municipalidad, porque soy reposmo, con la epidemia de cólera, para que en las villas le pusieran las 2 gotitas de lavandina al agua. Otra, las instituciones condicionan, pero no determinan. O sea, si ustedes quieren cambiar algo, háganse la idea que van a tener que trabajar mucho. En una institución siempre es más fácil repetir lo consabido y simplemente repetir y callarse la boca y repetir, y el poder no se molesta. Ahora, condiciona, ¿por qué? Porque en algún punto hay gente que la determina. A ver, si yo no tengo un carácter muy fuerte y no soy capaz de pararme frente a cualquier cuestionamiento, y esto no me lo enseña la facultad, esto es carácter, es algo que tiene que ver con la vida misma, con la personalidad. Claramente la institución me lleva por delante. Cualquier institución lleva por delante. Y algo que es real, ustedes me dirán, no, pero si yo estoy armada, con buenas teorías y con... Hay un punto que no es teórico. O sea, el problema casi les diría, es el mismo problema del feminismo. Es el problema de que hay que poner el cuerpo a todo. O sea, el cambio, incluso cuando quieran disputar por un caso particular, que no están de acuerdo con lo que dice, eso implica poner el cuerpo. Y no es algo abstracto poner el cuerpo, ¿eh? Poner el cuerpo es sentarse, hacer un escrito, agarrar el escrito, llevarlo acá, llevarlo allá. Hablar, tratar de hablar con alguna asesora por detrás a ver si lográs manejarte con otra, a ver si podés convencer por detrás o le puedes llegar por otro lado como para que haya presión. Implica hacer política, casi les diría. Ir a hablar con el secretario del otro lado que sabés que lo conoce, entonces en tal reunión le puede hablar. Todo eso es parte del mismo trabajo y es un montón de tiempo y de laburo. Por eso digo que cuando la negra dice condiciona pero no determina, es porque hay un margen, si se quiere, de libertad. Pero casi le diría que el ejercicio de la libertad requiere tanto trabajo. Es más fácil el ejercicio de, ay, quiero ser esclavo. Porque el poder mismo va llevando las cosas hacia donde quiere y uno lo único que hace es se deja llevar. Y tus colegas te dicen lo mismo, que en cualquier institución, los propios colegas son los primeros. ¿Y para qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué no dejas todo? Si total ya está. Como que hay un común, ¿a quién le importa en el fondo? Hay un dejo, ¿y a quién le importa? Y esto pasa en todas las instituciones. ¿Eh? Cuando uno va a una primaria y aparece la nena abusada y nadie quiere hacer la denuncia porque dice, no, y no, porque si hago la denuncia tengo que hacer la llamada y después tengo lo otro, ¿a quién le importa? Y cuando en una universidad el estudiante deja la carrera más de un 70%, es lo mismo. ¿A quién le importa? Las instituciones se basan en ese principio de no te metas, porque si te metes, salís perdiendo. Por lo tanto, para andar en una institución, el principio es ¿a quién le importa? Yo creo que hay una burocracia de las profesiones. O sea, ¿qué quiero decir con una burocracia de las profesiones? Uno toma conocimiento, agarra, hace el informe, pasa el archivo. Sería, ¿no? Una burocracia, una actividad meramente burocrática. Violencia burocratizada se llama. Sí. A mí o me dijeron, burocratización de la violencia. Alguien me dijo una vez que mi problema, y es cierto, es mi problema, es que yo no entiendo el cumplimiento. Y no lo entendí, y me dice, el cumplimiento. Y ahí entendí algo, es cumplimiento. Cuando muchas veces uno agarra un expediente, cuando uno cumple, con solamente cumplir alcanza, aunque sea una mentira. No importa si uno miente, importa que cumpla la orden administrativa. O sea, es más importante cumplir la orden que averiguar si está bien, está mal, no importa. ¿Se entiende esto que no importa lo correcto o incorrecto? Lo que sí importa es el cumplimiento de lo que te dicen que hagas. Es fuerte cuando uno lo entiende, porque muchas veces ese cumplimiento implica derechos. Casi les diría, el 99% de las veces afecta derechos, el cumplimiento. O sea, casi les diría, miren, el 100% de las veces afecta derechos. Cada decisión que yo tomo, por ejemplo, yo creo que es una decisión de orden público.
por más que lo haga en el ámbito de mi cátedra, creo que es una decisión de orden público, porque lo hago desde el amparo de una institución pública. O sea, no lo hago desde una institución privada. Digo, cuando yo decido, el que no pueda presentar un trabajo o el que no prenda la cámara, perderá el cursado, por muy arbitrario que parezca y por muy arbitrario que sea, claramente, estoy tomando una decisión pública, estoy diciendo el tipo de universidad que yo quiero. Yo estoy hablando claramente de qué es lo que yo quiero. Del mismo modo que cuando la negra dice, ese condicionamiento es relativo, claramente también estoy diciendo el tipo de profesión que yo quiero, pero también el tipo de sociedad que yo quiero. Es mucho más que una profesión. O sea, no son, yo voy a insistir en Sí, esto. Ale, No, se entiende y creo que es algo que va, a mí por lo menos personalmente cuando pienso en mi futuro ejercicio profesional es como por ahí lo que más cosita que me agarra, ¿no? Como esto, muchas veces nos vamos a tener que enfrentar a las instituciones y a las normas y tomar estas decisiones, ¿no? De, bueno, de dejarnos llevar, de cumplir con lo que nos dicen o apostar para lo que estamos estudiando, ¿no? Que es la emancipación de las personas y el cumplimiento efectivo de sus derechos. Y ahí nos vamos a encontrar con muchas tensiones, muchas contradicciones. Ya el hecho de que vos estés diciendo, sé que me tengo que enfrentar, o sabemos que un trabajador o que una trabajadora social sienta que individualmente se tiene que enfrentar, para mí es un problema ya de concepción. Y expresa el tipo de formación que están recibiendo.